Que el buen Dios coloque su espíritu sobre tu vida y seas lleno del poder del gran Dios. Que la manifestación poderosa de Dios en tu vida no solamente transforme la propia, sino transforme tu hogar y seas instrumento de Dios en la transformación de otros. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 7. La palabra de Dios dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, Pablo está hablando aquí de los dones del Espíritu Santo. ¿Sabe? Es posible que la iglesia de Corinto no tuviera todavía esta experiencia. ¿Y por qué lo digo? Bueno, algún autor, gran teólogo, muy superior a mí, podría decir lo contrario. Pero mi opinión, muy particular, muy personal, acerca de aparte de esta porción bíblica, es que posiblemente la iglesia de Corinto, como congregación, como denominación, no conocía el Espíritu Santo. Entonces Pablo, de una u otra manera, les deja claro: a mí no me vengan con cuentos de que son espirituales. A mí no me vengan con cuentos de que el Espíritu Santo los está usando al mismo tiempo que están causando división en la iglesia. No me vengan con el cuento de que son instrumentos del Espíritu Santo que han sido bautizados por el Espíritu Santo cuando se están convirtiendo en cizañas, son cizaña en la iglesia y piedra de tropiezo para otros. Pablo deja bien claro que aquel que tiene el Espíritu Santo, lo único que hace es promover la unidad de la iglesia en lugar de causar, de promover divisiones al interior de ella. Por eso Pablo lo expresa de manera muy particular. ¿Alguno tiene el Espíritu Santo? Ese promueve, trabaja en la unidad de la iglesia y no es instrumento de división en la congregación. No es instrumento del diablo en la congregación. Aquel que tiene el Espíritu Santo, óigalo bien, realmente tiene algún don del Espíritu Santo. En la vida del creyente tiene que haber algún don del Espíritu Santo. Alguien preguntará: pastor, ¿qué don tengo yo? Otro dirá: pastor, ¿y por qué yo no tengo dones? Mis amados, mis amadas, la iglesia de Cristo hoy tiene el don de las redes sociales. Está más pendiente de las redes sociales. Está más pendiente de las añadiduras. Está más pendiente de las modas, de los modismos, de las cosas de este mundo, que realmente en tener una relación de intimidad con el Espíritu Santo, que en tener una amistad con el Espíritu Santo, que en buscar
la presencia permanente del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo no vino simplemente por venir a la tierra. Sabe, yo tengo que repetirle esto: el Padre está sentado en su trono de poder, en su trono de gloria, en su trono de justicia y de equidad. Jesús, el Señor Jesucristo, el Hijo, el Verbo encarnado, está a la diestra del Padre, pero es el Espíritu Santo el que está aquí en la tierra. Pero ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó? No solamente porque era la promesa de Jesús, no solamente porque era el cumplimiento profético de la promesa de Jesús. También hubo hombres y mujeres que no estaban pensando de manera individual, que no estaban pensando en sus propios beneficios, en su propio bienestar, que no estaban pensando en las cosas materiales. Hombres y mujeres, 120 que se pusieron de acuerdo en el aposento alto, oraron, ayunaron y vigilaron hasta que provocaron la venida, la manifestación, la llegada, la presencia del Espíritu Santo, no solamente en sus vidas, sino en la iglesia en general. Desde allí, desde ese día, el día de Pentecostés, a causa de estos 120, el Espíritu Santo descendió y no se ha vuelto a ir. Se ha quedado a la espera de hombres y mujeres que reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador, que le entreguen sus vidas a Jesús y que busquen la presencia del Espíritu Santo, que dejen al Espíritu Santo darle sentido a sus vidas, dinamizar sus vidas, tal como lo está diciendo Pablo en esta porción de la Biblia. Por eso Pablo lo dice: pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Ojo, no solamente personal, no solamente para la edificación personal, sino para la edificación de la familia, en el entendido de que los que somos de la fe pertenecemos a una misma familia, la familia de Cristo. Entonces Pablo dice: porque a este les dado espíritu, por el espíritu, palabra de sabiduría. Óigalo bien, ¿quién tiene el don de la sabiduría? Es alguien que enseña la palabra con profundidad y que la simplifica para que los demás la puedan entender. La sabiduría en él hace que la palabra de Dios impacte la vida de los demás y que la entiendan con facilidad. Que distingan, disciernan qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y actuar conforme a la voluntad de Dios. En esto consiste el don de la sabiduría. El que tiene el don de la sabiduría, óigalo bien, nunca obra mal. Siempre sus acciones son en integridad, porque tiene claro qué es lo que le agrada realmente al Señor. Sí, mis amados. A otros, palabra de ciencia, dice, según el mismo Espíritu. ¿Sabe? Vi a hombres enseñar a otros, enseñarme a mí, sin ni siquiera realmente tener el bachillerato.
¿Y con qué conocimiento? ¿Con qué profundidad? Óigalo bien, lo hicieron. Que dejaron y me dejaron perplejo. Dejaron perplejos a muchos y a mí también me sorprendieron y aprendí de ellos sin que tuvieran la academia mía. Es decir, sin que hubiesen ido a una universidad y tuviesen estudios superiores. Óigalo bien, ese es el espíritu de ciencia. A otros fue por el mismo espíritu. Qué maravilloso. Porque, pues como creyentes todos tenemos fe y todos desarrollamos fe. Pero el don de la fe es un añadido a aquel que realmente se determina a creer. Sí, aquel que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, no solamente ve el dolor, el sufrimiento que le rodea y el peligro que le rodea, también ve la mano de Dios, la poderosa mano de Dios rescatándole, aunque todavía no sea el tiempo. Y espera con confianza. Este era el don más grande que tenía el siervo Job. Job tenía el don de la fe. Sí, Job lo expresa de manera muy particular. Óigalo bien, con la claridad de aquel que cree firmemente. Job dice, y después de deshecha esta mi piel. Eso está en el libro de Job, en el capítulo 19, versículo 26 y versículo 27. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo sentía que estaba agonizando, yo sentía que estaba muriendo, pero tenía la certeza de que aun si muriere, él volvería a ver a Dios con sus propios ojos, aunque los ojos se los comieran los gusanos, aunque cada parte de sus sentidos y de sus órganos se los comieran los gusanos. Un día Dios lo levantaría de entre los muertos y él vería a Dios con sus propios ojos, estaría cara a cara con Dios. Este es el don de la fe y te aseguro que así será. Los ojos de Job verán a Dios, verán a Dios. La carne de Job fue deshecha. Job murió. ¿Podrá alguien algún día encontrar los restos óseos de Job? Sus ojos no los encontrará, pero te aseguro que en el gran juicio del trono blanco, ahí estaremos todos, los que somos de la fe. Y el hombre que dijo que aún después de muerto volvería a ver a Dios, Job, estará allí entre los de la primera fila, junto con Abraham, el padre de la fe. No sé si estás entendiendo en esta mañana. Sí, Pablo dice, y a otros don de sanidades por el mismo espíritu. El don de sanar enfermos, el don de reprender en el nombre de Jesús la enfermedad. Sí, el don de hablarle a la enfermedad y darle orden de que en el nombre de Jesús se vaya. Sí, de esta manera. A otros el hacer milagros, dice Pablo, por el mismo espíritu. Qué tremendo esto. Qué maravillosa es la palabra. A otros el de profecía, no de adivinar el futuro.
Este de profecía no es de adivinar el futuro, sino de conocer cuál es la buena voluntad de Dios y hacia dónde debe orientarse el pueblo de Dios en la perspectiva o desde la perspectiva de la palabra de Dios. No olvides que el profeta es aquel que anuncia y denuncia el pecado del pueblo para que realmente el pueblo proceda al arrepentimiento y Dios asimismo le perdone, le sane y le restaure. A otros, discernimiento de espíritus. Sí, sabe, puedo contarle muchas historias. Esto creo que es uno de los dones que tengo yo. Tal vez no sea tan propio este don, pero sé que Dios me muestra a veces los espíritus que se mueven en algunas personas. Sí, hay gente que tiene espíritu de avaricia, hay gente que tiene espíritu de grandeza, hay gente que tiene espíritu de egoísmo, de odio. Hay una cantidad de espíritus que se mueven y aún estando dentro de la iglesia. Sí, voy a contarle una de tantas pequeñas anécdotas. Alguna vez estuve en una iglesia y en esa iglesia cada domingo habían unas hermanas que les cogía una tembladera, una brincadera a la hora de la predicación. Bueno, casi todo el culto y así que ya las hermanas que le conocían no le daban importancia, pero el nuevo que llegaba no se concentraba en la palabra, sino en ver el show que éstas estaban haciendo. Bueno, en algún momento Dios me mostró qué era lo que tenía que hacer. Hubo discernimiento de espíritu. Le dije, en el nombre de Jesús, te ordeno que te sientes y te quedes quieta. Inmediatamente esta persona se sentó y toda la iglesia se quedó asombrada, aterrada. Tal vez alguno dijo, este pastor tiene unción. No, eso no es correcto, la unción. El ungido es Cristo, el Mesías. Es Jesús. Sí, mis amados. A otros don de lengua, diversidad, diversos géneros de lengua. Y a otros el de interpretar las lenguas. Más adelante Pablo nos va a hablar de las lenguas y vamos a hacer eh, una explicación, un análisis más profundo acerca de las lenguas. Pero Pablo deja claro, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Óigalo bien, estos dones no son para que usted y yo nos vanagloriemos, es para que los pongamos al servicio del reino, dándole siempre la gloria y la honra a Dios, no como muchos hoy. Óigalo bien, que habiendo alguna vez tenido el don, los dones del Espíritu Santo, lo usaron para beneficio propio y hoy tienen en sí, en lugar del Espíritu Santo, espíritu de engaño, como dice la palabra, ciegos que guían a otros ciegos. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.